Juntos avanzamos por tu excelencia. Ahora con ustedes unas palabras del profesor Edward Salazar, líder de investigación de la facultad, quien dará la bienvenida al doctor Ben Barry. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Primero les saludaré en español. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias a nuestra decana Sandra, al decano de división, a los profesores, a las profesoras, a nuestros invitados e invitadas de Colombia y de América que se suman hoy a este encuentro. Es muy gratificante ver la cantidad de personas que están conectadas en esta transmisión aquí en el Zoom, pero también que nos acompañan desde la cuenta de Facebook Live de la Universidad Santo Tomás. Este año decidimos hablar del cuerpo y la manera en la que el diseño interviene en el cuerpo, porque nos parece que es uno de los temas que enriquecen unas conversaciones muy interesantes del diseño, en tanto todos y todas somos un cuerpo, y el cuerpo es un proyecto del diseño también, como lo veremos en su momento con algunos de los espacios y conferencias que nos acompañan el día de hoy. Para mí, como profesor de esta universidad que se ha interesado en el estudio de la moda desde las perspectivas del diseño, las ciencias sociales, las artes y las humanidades, es un placer reunirlos una vez más en este espacio que ya celebra su 9ª versión. El próximo año será un año muy importante para nosotros y para nosotras, porque, como lo dijo la decana en sus palabras, la Universidad Santo Tomás se embarcará en esta aventura de abrir nuevos horizontes del diseño y nuevas ofertas académicas de manera interdisciplinar, aprovechando el camino avanzado, y asimismo celebraremos los 10 años del Encuentro de Investigación en el 2022 y celebraremos los 10 años de nuestra Facultad de Diseño Gráfico. Entonces, el 2022 será un año de 2 aniversarios y de un nacimiento para nuestra facultad. Muchas gracias a todos y a todas. Dr. Ben Barry, it's an honor having you for the opening of this national event in which different fields, actors, and knowledge sit together to discuss not only the present time of design and its cultural agendas, but also the future of our disciplines, which also means the future of the planet and the future of humankind. In our discussions about fashion in the course I guide in this university, we read your contributions, Dr. Ben Barry, because the political commitment in your voice is the kind of knowledge that we are looking for. Santo Tomás University is now developing a new undergraduate program, not in fashion design, but in fashion, just in fashion, as a huge and interdisciplinary field of creativity and economic development with social justice, and also as a powerful way to understand and act through the material culture, its meanings, and its revolutionary potential. Thanks, dear Ben Barry, for accepting our invitation, and especially we encourage our students, national and international community gathered today to learn from your experience and role in fashion system, but especially to enjoy this conversation with my dearest friend, Vanessa Rosales. This is your home, Vanessa. I'm Ben Barry, and welcome to our university. Vanessa, the stage is yours, but first a little bit presentation of Ben Barry's curriculum with Milena. Bien, iniciamos oficialmente la agenda de este encuentro con la conferencia inaugural titulada The Revolution in Fashion Education, a cargo del doctor Ben Barry, con más de 15 años de experiencia en la educación, investigación y activismo en la moda. Ha liderado conversaciones en pedagogías y el futuro de la moda desde la inclusión y la diversidad. Fue decano de la Facultad de Moda de Ryerson University en Canadá. Ben Barry ha sido premiado con más de $1.5 billones para financiar su investigación,
que explora las intersecciones entre la moda, habilidades corporales múltiples, así como en experiencias de personas trans y queer, desde donde colabora en el codiseño de moda y en comunicación de la moda. Fue recientemente codirector del Fashion Resurgence Symposium en colaboración de la Semana de la Moda Indígena en Toronto. El doctor Ben Barry recibió su pregrado con honores en estudios de género en la Universidad de Toronto. Tiene un máster en innovación, estrategia y organización y es doctor en administración de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Igualmente, Vanessa Rosales es historiadora de la Universidad de los Andes, magíster en estudios de moda de la Universidad de Parsons y una reconocida profesora, escritora y crítica cultural en estudios estéticos, liberación de las mujeres y teoría de moda. Recientemente, Lumen ha publicado su segundo libro de ensayos Mujer Incómoda y es creadora del podcast homónimo Mujer Incómoda. Rosales es profesora y creadora del Diplomado en Estudios Críticos de Moda de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y escritora en medios de comunicación nacionales e internacionales como Vogue, CNN Style, Revista Arcadia, entre otros. Vanessa conversará con el doctor Ben Barry y hará la traducción para los hispanohablantes de este maravilloso espacio. Les solicitamos amablemente formular sus preguntas al final de la presentación, empleando el chat de este espacio. Tienes la palabra en este momento, apreciada Vanessa. Buenos días. Es un gran honor estar aquí, estar con el gran doctor Ben Barry, que es un faro de la revolución que actualmente estamos viendo y que muchos y muchas de nosotros hace unos años estamos tratando de implementar entre academia e industria. Dr. Barry, it is such an honor and it is so meaningful for you to find the time to be in this wonderful space curated by my dear friend and colleague, Edward Salazar. I will be translating the questions and the answers, so I will ask very succinct questions and I will ask you to maybe make a little pause so I can translate as you're going by. Voy a estar traduciendo las preguntas para ustedes. Primero las voy a plantear en inglés, luego las voy a plantear en español y estaré traduciendo poco a poco y le estoy pidiendo al Dr. Barry que de pronto se detenga un poquito para poder traducir. I would love to begin by providing the audience with a little bit of context. You had been the director at the Fashion Studies Department at Ryerson, Canada, where you started a revolution that was actually noticed by certain platforms like the Business of Fashion. And you published a few articles that were very revolutionary, very innovative, where you pointed the fact that the future of the fashion industry lies in education. And you were recently appointed as the Dean of Fashion at Parsons, the new School for Design, which is one of the top schools in fashion in the world, which is something that is meaningful and revolutionary. So it would be wonderful for you to tell the audience a little bit about what you did in Ryerson and what you plan to do in Parsons. El doctor Ben Barry ha sido un gran revolucionario y pionero en la educación de la moda. Lo estaba haciendo en la Universidad de Ryerson de Canadá, donde lideraba el Departamento de Fashion Studies, estudios de moda, y su trabajo tan pionero y tan innovador fue notado tanto que plataformas como The Business of Fashion publicaron varios artículos suyos donde se señalaba la importancia de cómo el futuro de la moda, de la industria de la moda, está en la educación. Así que le estoy pidiendo al doctor Barry que nos cuente un poco qué venía haciendo en Ryerson y ahora hace poco fue nombrado como el decano en la Escuela de Moda de Parsons, The New School for Design, una de las escuelas más importantes a nivel global en educación de moda. Y le estoy preguntando qué viene para Parsons. So please, Dr. Barry. Thank you so much for inviting me. It's an honor to be here. And thank you for translating and making it possible for me to engage in this conversation. El doctor Barry da las gracias por estar invitado aquí, está muy emocionado y me está agradeciendo por hacer la traducción simultánea, que es la forma en que podemos también romper la brecha entre el lenguaje y poder tener su participación aquí. I think, again, the work
that I'm doing and that my colleagues are doing is not my knowledge, but knowledge that has existed in communities amongst fashion activists for generations. I think what is unique is that I've had a platform to be able to share, translate, and honor that knowledge within fashion education. Lo primero que debo decir es que el conocimiento de moda no me pertenece solo a mí, sino que hace parte de unas comunidades y de unos activistas de la moda. Lo que me diferencia a mí es que he tenido una plataforma para poder hacerle honor a este tipo de conocimiento que viene de comunidades y de activismos desde hace muchos años. When I think of the work that we did at Ryerson, it was based on expanding the narrative and practice of fashion beyond a singular European frame. Cuando pienso en el trabajo que hemos venido haciendo, que estuvimos haciendo en Ryerson, primordialmente se trató de expandir las narrativas y las definiciones de la moda más allá de un marco conceptual europeo o euroamericano. And what was essential to begin that process was to create a new mission statement and guiding principles for the school, and particularly a mission and guiding principles that were politically charged, because that then provided a lens and a framework to direct curriculum development, hiring, and growth of the school. Lo primero que se hizo también fue desarrollar una especie de transformación en los principios que guiaban esa educación, de manera que esto pudiese tener un impacto en las definiciones de la moda, cargándolas políticamente. Y estos nuevos principios o estas declaraciones de intenciones tenían como fin también poder expandir conceptualmente las definiciones, tener un nuevo marco de acción y por ende, y desde allí también generar nuevas fórmulas en los currículos, en las políticas de contratación. And I think politically engaged fashion education and politically engaged fashion practice is essential, because often the industry and education takes an apolitical stance or uses words like innovation and responsibility that appear progressive, but don't enact true redistribution of power. Creo que es fundamental unas definiciones y unas prácticas políticamente cargadas de la moda, porque se suele implementar algunos términos como innovación y responsabilidad, que en apariencia son progresistas, pero que fallan en redistribuir muchas veces los mecanismos de poder y de ganancia que se han concentrado en la industria de la moda. The three, I think, most important initiatives that we undertook were a redevelopment of curriculum, a hiring or rehiring of faculty, and deep work to provide access for students who wouldn't have had access to fashion education before. Las tres grandes medidas que se tomaron y que implementamos en Ryerson fue, por un lado, renovar y reformular el currículo, por otro lado, contratar o recontratar al personal educativo, y por último, buscar formas de manera deliberada de generar acceso para estudiantes que de otras maneras no tenían o no hubiesen podido tener acceso a una educación de moda. And so when it came to curriculum, it was really critical to expand fashion studies and fashion design practice by engaging in disciplines and fields outside of fashion. And so this meant looking, in my context of Canada, to Indigenous studies, to Black studies, to critical race theory, to fat studies, to disability studies, and to finding ways for these fields to intersect in how we teach history, how we teach design practice, and how we teach students to be
thinkers and designers in the field of fashion. Una de las primeras cosas que también se contempló en tanto la transformación de los currículos fue justamente expandir los campos del conocimiento desde los cuales se estaba estudiando la moda para generar nuevas definiciones críticas y prácticas que pudiesen tener elementos de estos otros campos. Entonces se volvió, en mi caso contextual, dice el doctor Barry, en Canadá, se tradujo en mirar hacia estudios indígenas, estudios negros, estudios afrodescendientes, estudios capacitistas, estudios también desde las porciones de género, de manera tal que se empezaran a generar o a traer estos conocimientos para generar que las personas que se estuviesen formando en moda pudiesen también ser pensadores y pensadoras críticas utilizando otros campos del saber que rebasan la moda misma. The second major step was rethinking the qualifications for faculty within fashion education, and particularly to ensure that faculty were being hired that brought in a diversity of lived experiences into the classroom, and particularly from groups who were underrepresented or unrepresented in fashion education. What this meant was a complete rethinking of typical qualifications to find equivalencies. So recognizing that due to systemic discrimination, certain folks might not have had a chance to work at particular brands or gain terminal degrees, but instead that knowledge was equivalent in micro-entrepreneurship, community activism, youth mentorship, and that was valuable knowledge that was needed in the classroom. La segunda gran medida fue también reconsiderar o replantearse esta lógica de las credenciales adecuadas para las personas que estuviesen contratadas en la facultad, y eso significó, por ejemplo, reconsiderar justamente este tipo de aptitudes jerarquizadas alrededor de ciertas credenciales académicas. Entonces se empezó a pensar en contratar grupos o personas que venían de comunidades no representadas o subrepresentadas, pero también generar un mecanismo de equivalencia, es decir, de reformular la manera en que se entiende el tipo de conocimiento que es o no adecuado para la enseñanza de la moda. Entonces, en vez de estar contemplando solamente ciertos títulos o ciertas formaciones, también se volcó la mirada, por ejemplo, hacia el activismo comunitario, hacia el emprendimiento a nivel micro, para justamente rehacer o reformular lo que significa el conocimiento apto para la educación en la moda. So right at the heart of both changing the curriculum and hiring faculty were deep epistemological questions of how do we know and how do we value knowledge? What knowledge and experience is valuable in the academy and in fashion? And this was an intentional attempt to dramatically expand what knowledge counts and what knowledge is valuable. Además de estas dos grandes implementaciones, por un lado renovar el currículo y por el otro lado reconsiderar las políticas de la contratación para las personas que entraban a la facultad, esto implica o entraña de alguna manera también cuestionarse los modelos epistemológicos, es decir, ¿qué consideramos que es el conocimiento válido o legítimo para justamente tenerlo en esta educación? Y esto implica también de alguna manera politizar lo que significa el conocimiento, desjerarquizar lo que significa el conocimiento y entender que existen muchas formas de conocimiento y de saberes que pueden ser igual de legítimos. I want to ask you, Dr. Barry, like a question, taking into consideration, because I will ask you a bit about, more concrete aspects of this. Fashion is a charged word. It inevitably leads to whiteness and exploitation and capitalism and exclusion and elitism and Euro-American visions. But there is also there is something that can also be powerful in reclaiming the word and its definitions. But sometimes some of us even wonder if fashion is the correct word that we should be using, especially in places like Latin America. So I want to ask you a bit about this, about
the charged connotations of the word fashion. How can we reclaim fashion? And should we even consider using another word? Le estoy preguntando al Dr. Barry que por lo general la moda es un término cargado, es una categoría que está cargada de algunas connotaciones que inmediatamente nos hacen pensar en blanquitud, capitalismo, exclusión, elitismo y paradigmas euroamericanos. Pero de todas maneras hay algo poderoso también en esta noción de reclamar lo que significa la moda, de generarle nuevos significados. Pero algunos y algunas de nosotras nos preguntamos si tal vez incluso la palabra moda la debemos reconsiderar y si debemos hablar de otra palabra, sobre todo en los contextos latinoamericanos. Entonces le pregunto al Dr. Barry por este debate entre las connotaciones que suele acarrear el término moda, reclamarla o si debemos utilizar otro término. This is such a good question. So I think fashion has been co-opted and narrowly defined by a European fashion industry that's obviously a result of colonization and slavery. I think that as a result, we see fashion as either trivial, we see it as exclusive, we see it as exploitative, but at the heart, that is a very small definition, a very single understanding of fashion. And fashion is so much more expansive when we think about how people have practiced fashion around the world since time immemorial, and how they continue to practice fashion outside of the confines of the dominant fashion industry. La moda de muchas maneras ha sido cooptada por unas definiciones muy estrechas que están completamente ligadas a los sistemas coloniales y esclavizadores. Y eso ha hecho que se defina de una manera que conduce, por ejemplo, a que se piense que es trivial o que es explotadora o que es desigual, cuando realmente lo que necesitamos entender o problematizar es que la palabra moda o la moda en la manera en que ha sido practicada desde tiempos inmemoriales desafía muchas veces esta definición singular y estrecha que ha sido predominante. I'm certainly in favor of using fashion, but I love saying fashions, like with an S, plural, to recognize all the fashions that exist and have always existed. I'm nervous within the field of fashion studies of the differentiation between dress, fashion, costume, because I think as we find alternative words, what can happen is a hierarchy develops where fashion becomes the dominant that continues to reinforce a white European understanding. And all of these other fashion practices, fashion histories, fashion worldviews work around at a periphery or lower on that hierarchy. And so I think there's power in reclaiming the word, but recognizing it as plural and recognizing how it has existed in cultures and communities forever. Estoy a favor de utilizar la palabra moda o incluso modas en plural, de manera que se desafíe un poco esa visión hegemónica y blanca que se ha tenido de la moda. Siento algo de nervios en las definiciones que se hace, por ejemplo, en el campo de los fashion studies, donde se discierne o se trata de desglosar entre vestir, traje, garbo, vestimenta, moda, porque de alguna manera eso puede terminar también por jerarquizar o generar una jerarquía alrededor de lo que es la moda desde esa visión blanca, pero sí creo que es importante o que hay un gran poder en reclamar lo que han sido las modas por fuera, es decir, en muchas culturas, en muchas narrativas, en muchas historias, por fuera de ese modelo euroamericano y blanco, y por ende también se vale esa multiplicidad o esa pluralidad al utilizar el término porque desafía justamente esta visión hegemónica. So I think the practice is really intervening in how fashion has been co-opted from communities and from cultures by an industry and by a particular part of the world, and saying that in fact, you don't own this word, your definition is not and has never been the only definition. And instead, we're using this word intentionally and deliberately
to talk about fashion practices, fashion worldviews, and fashion histories that are true to where I'm speaking from, where I'm living from, where I understand fashion. And in many ways, what that does is it ensures that one understanding of fashion doesn't dominate or isn't seen as the birth of fashion, but instead it's re-narrating that history and that understanding to say, no, the genealogy of fashion is much more diverse, much more plural, and owned by all communities in very unique and different ways. Lo que dice el Dr. Barry es que al mirar también las distintas prácticas que se han hecho de la moda, eso nos permite entender cómo también la moda como palabra ha sido cooptada por una industria y por un sistema blanco, pero justamente al reclamarla, lo que se hace es desconfigurar esta noción de que esa es la única definición que existe, y lo que hace es también posibilitar o ampliar la noción de que la moda ha existido en muchas comunidades, en muchas prácticas, en muchos tipos de contextos, y lo que hace, es decir, al reclamar la palabra moda, al utilizarla, al no despojarse de ella, lo que se hace también es una redefinición que nos saca de esta cooptación y de estas asociaciones casi que inmediatas con la blanquitud, o lo europeo, lo americano, lo eurocéntrico, y además desafía esta narrativa predominante de que la moda tiene un lugar de nacimiento en la modernidad, en lo europeo, cuando en realidad lo que ha hecho es existir de muchas formas. Entonces, reclamar la palabra moda o modas de muchas maneras opera así. I want to ask you, Dr. Barry, about something that is very important because it seems to be a very, quite an epistemological trend, which is decoloniality, which is actually rooted in Latin American thought. This is very interesting too. I want to ask you about how can you define the decolonization of fashion and how this is connected to access and authorship. Estoy preguntando al Dr. Barry por lo que parece ser la gran tendencia epistemológica actual, que es la decolonialidad o la decolonización, que además tiene sus raíces, esto es muy fascinante, la epistemología decolonial tiene sus raíces en el pensamiento latinoamericano. Y le estoy preguntando qué significa para él decolonizar la moda y cómo conecta eso con temas de acceso y autoría. It's a great question, and we could talk all day about this. I think first and foremost, I'm nervous about the ways in which Western scholars, North American and European scholars, have taken up decolonization, almost co-opted decolonization, and have turned themselves into experts in this word and in this process or project. When, as you said, the truth is that the project of decolonization, the theories of decolonization, don't exist in Western, European, North American thought. And so I think that is the first and foremost starting place, is recognizing where knowledge of decolonization is created and what people need to be credited and lead that work. Lo primero que me da un poco de nervios es como muchos académicos y académicas europeas, europeos, norteamericanos se han cooptado o se han apropiado de este término de colonialidad, porque efectivamente el lugar de origen de esta epistemología no está en los paradigmas euroamericanos, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Así que un punto primordial para iniciar con este tema sería justamente reconociendo cuál es el contexto original de donde destila este conocimiento y darle crédito a las personas correspondientes, que serían, por ejemplo, Rolando Vázquez, Walter Miñolo y muchas otras personas. I think in the context of fashion, when we think of decolonization, my understanding is that it is a project. It is a long-term project, and the actions to move forward with decolonization are always in development. I also think that while decolonization is a movement away from European knowledge and power as the core or the central premise of fashion, what that project looks like differs from
continent to continent based on unique histories. And so often decolonization has been taken up again like fashion as this monolith, but in fact, the project of decolonization in fashion is deeply plural based on location and community. Primordialmente es importante decir que la decolonización es un proyecto a largo plazo y que es importante tener en cuenta que ese proyecto es plural y que ese proyecto justamente se ve distinto de lugar a otro, y por eso es importante también situar lo que significa decolonizar contextualmente de continente a continente, de comunidad a comunidad, y lo que hace también, lo que es importante también tener en cuenta con la decolonización es que es un proyecto que está formándose constantemente y que es importante situar contextualmente. At the core, I think the project of decolonization is about a radical movement away from European histories, narratives, and practices in the context of fashion. It's about this deep understanding of plurality when it comes to fashion. And in the context where I'm from on Turtle Island in Canada and the US, it is about supporting Indigenous resurgence and sovereignty through fashion. And a recognition that this project of decolonization and this resistance to colonization has always existed. That this isn't a new project that just happened now, but it has been occurring since colonization. That people have always used fashion to resist the colonial project. Una de las cosas fundamentales también de entender sobre el proyecto de la decolonización es que se trata también fundamentalmente de moverse radicalmente de las definiciones europeas que se ha tenido, o blancas que se ha tenido de la moda, y también la importancia de entender la pluralidad de ese proyecto de decolonización. También es importante, como señala el doctor Barry, entender o darse cuenta que este proyecto, es decir, la decolonización en la moda o la resistencia hacia la colonización a través del vestido de la moda ha existido siempre, desde incluso los momentos mismos del proceso colonialista en ciertos lugares. En el caso, por ejemplo, del contexto del Dr. Barry, que es Canadá, se trata de muchas formas de mirar hacia las comunidades indígenas o nativoamericanas que hacen parte de esa constelación. Entonces sería interesante pensar cómo abordarlo en Colombia, por ejemplo. I'm just saying, Dr. Barry, that as for you, like your context has a lot to do with reclaiming the term fashion and looking towards Native American communities, but it would be interesting to see how we can apply that to Colombia as well, right? And as far as decolonizing goes, I would also love to ask you about something that is very important to me that we just experienced in our program, El Diplomado en Estudios Críticos de Moda, in which Edward is also a part of. We're striving to decolonize curriculums. And this also means something that is very dear to me, which is positionality and emotion. So I would like to ask you about this. Le estoy preguntando al Dr. Barry que con respecto a este proyecto de la decolonización, en cuanto a la educación, también eso incluye la decolonización de los currículos. Y eso es algo que tuvimos hace poco con mi querido Edward y con los demás profesores y profesoras en el Diplomado de Estudios Críticos de Moda, donde estamos tratando de decolonizar el currículo. Y como habla el Dr. Barry en algunos de sus textos, esto tiene mucho que ver con la posicionalidad o la posición desde donde se enseña y la emoción. I think core to decolonizing curriculum is coming back to this idea of challenging who knows and how we know. And one of that is challenging this single way we've been taught to learn, do research, write, or share knowledge within the academy. One that does not privilege emotion, does not privilege senses, that does not privilege the body. And part of the project of decolonization is not only what we teach about histories and narratives and practices, but the ways in which we teach and the assignments we give our students. And part of that is a deep understanding that expressing through poetry, expressing through dance, expressing through the body, expressing in hybrid forms
is part of the Decolonial project, to allow people to share knowledge, to analyze, to create knowledge in ways that encompass the full way we understand and live in the world as humans. Uno de los aspectos centrales de este proyecto de la decolonización del currículo atraviesa también preguntarnos por quién sabe y cómo se sabe, es decir, qué es el conocimiento, cómo se genera, y esto implica de muchas maneras también desafiar no solamente la manera en que enseñamos, sino las asignaturas que se le dan a los estudiantes, porque de muchas maneras la academia en sus versiones más patriarcales ha, por lo contrario, suprimido la emoción. Entonces, en decolonizar el currículo, también lo que hacemos es de muchas maneras repensar o pensar en formas híbridas de producir ese conocimiento, y eso atraviesa, por ejemplo, la poesía, la expresión, la danza o formas que de manera holística o integral nos narren o reflejen las formas en que habitamos el mundo. And I think fashion has a huge advantage in this, because fashion is a way of knowing that is intimate to our bodies, intimate to emotion, intimate to connecting us to land, to family, to ancestors, to history. There couldn't be a better subject than fashion to help us think through how we understand and share knowledge through this multi-sensory, emotional, embodied way. And I think that introducing fashion is a perfect vehicle to do this and to bring this to life. La moda en este sentido tiene muchas ventajas porque pocos fenómenos como la moda están tan íntimamente ligados al cuerpo, a los sentidos, a las emociones. Y en ese sentido, la moda puede ser también un gran reflejo de esta manera de habitar el mundo multisensorial, desde una multiplicidad que además no solamente atraviesa el cuerpo, sino también la emoción, y nos permite de muchas maneras también multiplicar los significados de la moda y también de lo que es el conocimiento de la moda, porque justamente está ligado a la emoción y a la corporalidad y a esta experiencia encarnada, pero que además puede tener múltiples definiciones justamente por esas asociaciones. And I wanted to say, I think positionality, the other topic you mentioned, is equally important to understanding emotion, because yes, part of decolonizing knowledge and decolonizing fashion studies is a deep recognition that how we know is filtered through our own experiences and through our own bodies in the world. And one of the most important things we can impart to fashion students, whether they're going into fashion studies or fashion design or fashion communication, is understanding how their own positionality shapes the values that they encode in what they create, and becoming deeply reflexive of that to shift power. La posicionalidad, que es el otro tema que le estaba preguntando, es igualmente importante porque también nos sitúa y nos permite entender que lo que sabemos y cómo sabemos está filtrado por nuestra propia posición en el mundo, y cómo esa posición, que además puede estar ligada a las emociones que asociamos con la moda, por ejemplo, nos permiten también generar unas definiciones desde la propia emoción. Así que la posicionalidad es igual de importante porque nos permite también situar las formas en que codificamos los entendimientos y lo que sabemos sobre la moda. I want to ask you now, Dr. Barry, about what needs to be changed in terms of what fashion education legitimizes, because fashion schools, it's like museums, museums and fashion schools tend to have a hierarchy. They tend to be colonial spaces. And so in your manifesto, you mentioned this. So I want to get a sense of how you see this. So maybe we can think about this in Latin American context and fashion schools. Estoy preguntando al Dr. Barry es decir, ¿por qué necesita ser transformado en tanto lo que la educación de moda legitima? Porque de muchas maneras las universidades, de muchas maneras los museos son espacios
tradicionalmente patriarcales, coloniales, y en su manifiesto, porque el Dr. Barry tiene un manifiesto donde habla sobre justamente esta decolonización y esta transformación de la educación de la moda, le estoy preguntando qué debe ser cambiado en lo que se legitima de esa educación. I think one of the, I mean, there's so many things, right? Because it can start from our own kind of classrooms to the institutions that we're in. So right from hiring practice to pedagogy. But I think one of the first steps is thinking of what we're valuing as fashion knowledge. So who are students reading? Are they only reading peer-reviewed articles or books? Are we engaging with activists and community? Are we encouraging students to tap into their very own lived experience or the experiences of their families? And I think one of the first steps is to value and legitimize a variety of ways of knowing fashion that exists in the fashion industry, but also outside and in parallel to it. Es importante también legitimar las diferentes formas de conocimiento sobre la moda que hay. Y eso arranca, por ejemplo, sí, desde nuestras propias aulas de clase, desde las instituciones en las que estamos, por ejemplo, en esas prácticas de contratación que mencionaba anteriormente, pero además también qué se le está pidiendo a los estudiantes y a las estudiantes en tanto su conocimiento de moda, sus experiencias vitales, sus trayectorias familiares, y además una gran pregunta es a quiénes están leyendo y qué tipo de conocimiento están consumiendo que se considera legítimo, y por eso es importante también justamente esa legitimación de múltiples formas de hacer y saber de moda. I think two like very clear examples of when we think of like body size, so plus size, fat, or when fashion thinks about disability, these are often ways that maintain a colonial understanding of beauty and of bodies, of productivity within the world. And I think when we reorient understandings by centering activist knowledge, so work that is promoted by fat activists, health at every size, disability justice activists, we immediately introduce community-based understandings and activist understandings of bodies that reframe bodies that have been deemed by fashion as undesirable or unworthy, to see them as inherently not just worthy and valuable, but as deep sources of wisdom, creativity, and being fully generative and needing to be engaged in the fashion industry. So I think that thinking of bodies in the world and bodies that have been deemed as not as valuable as other bodies is a really important site to shift the way fashion thinks about the body and embodiment. Un punto muy importante aquí es la manera en que pensamos en los cuerpos, porque de muchas maneras, y dos ejemplos muy claves es, por ejemplo, el cuerpo gordo o la moda plus size o las discapacidades o el capacitismo, cómo esto también nos conduce a entender las formas en que este sistema más hegemónico de la moda ha percibido o construido estas corporalidades como no productivas o no valiosas. Así que para él este sitio de la corporalidad, de justamente reformular estos cuerpos, es un lugar importante para también, por ejemplo, movernos hacia tipos de conocimientos que están mucho más fundamentados o que están mucho más enraizados en el trabajo de los activistas y las activistas y en los entendimientos de las comunidades. Entonces, el cuerpo o la corporalidad o estos cuerpos que han sido de alguna manera excluidos o percibidos de alguna manera por el sistema colonial, por cierta mirada de blanquitud, es un lugar importante para generar estas nuevas definiciones. You mentioned, Dr. Barry, that fashion educators should be guardians of justice. And I think this is a very beautiful concept. And I would like to maybe hear as to how we fashion educators can do this in our own programs, in our classroom, in our practice. Una de las cosas muy hermosas que dice el Dr. Barry es que los educadores y las educadoras de moda debemos ser guardianes de la justicia. Y le estoy preguntando cómo cree que esto se puede dar, cuáles son algunos ejemplos concretos y cómo podemos de pronto hacerlo
quienes educamos en moda en contextos latinoamericanos? I think it begins by framing the purpose that studying and enacting fashion has, right? So often we think it's purely to be part of an industry, to innovate aesthetics, to work in maybe these kind of singular spaces or sort of narrow outputs or outcomes. And I think being guardians of justice starts by recognizing the enormous responsibility and power that scholars and designers have in helping, in shifting how people think about their bodies, how they navigate the world, and they think about who they are. I think very much access to fashion is access to life. It allows us to engage in the world. It allows us to explore and express who we are. It allows us to feel connected to ancestors and to land. And I think centering the conversation of that enormous power and responsibility is a first step in understanding that the knowledge we create, the clothes we create, can truly be transformative, not just of the broader culture, but of individual experiences in the world. Es importante reconocer el poder y la responsabilidad que tienen los educadores de moda, no solamente en generar nuevas definiciones, sino también en reformular el propósito, es decir, en salirnos también de estos entendimientos estrechos. El doctor Barry dice algo que me parece muy hermoso, y es que el acceso a la moda es el acceso a la vida, porque la moda y las ropas nos permiten transformar o conectarnos con nuestra ancestralidad, con nuestra relación con la tierra, con nuestra relación con nuestro origen, y de muchas maneras el inicio para que los y las educadoras de la moda puedan moverse hacia esta posición de guardianes de la justicia empieza por reformular los propósitos y empieza también por generar este tipo de accesibilidad a un aspecto de la existencia que puede ser profundamente transformador, y reconocer ese poder que se tiene desde el conocimiento y desde el diseño para generar estas experiencias encarnadas, individuales, que también pueden ser transformadoras. And I think core to this is centering issues of power and politics in conversations of fashion. So often fashion is taught in ways like fashion schools that are devoid of talking about politics. But I think when we center how fashion has been used to dominate and how fashion has been used to oppress, how it continues to do so in so many ways, and the power that fashion scholars and fashion designers have to shift those power structures, that is a critical way to use education as a space of justice and fashion education as a space of justice. And maybe one example is thinking about the role of design in the context of mutual aid. So how can designers share skills with others that don't have access to these same skills? How can designers engage in creating clothing that allow folks who don't have clothing to access particular spaces or dress in ways they want, to provide that access and that fulfillment of someone's identity? What are ways that truly fashion and the practice and knowledge of fashion can redistribute power and transform? De muchas maneras, el poder que tienen diseñadores, diseñadoras, académicos y académicas funciona para mover o movilizar las estructuras de poder. Por eso es muy importante centralizar o centrar la conversación hacia los aspectos más políticos de la moda, para entender las formas en que la moda ha servido también o ha estado al servicio de la colonización, de la opresión. Y uno de los ejemplos en que esto puede suceder también es cuando diseñadores y diseñadoras se basan en esta asistencia mutua, donde se busca de muchas maneras generar acceso para personas que tal vez no han tenido la oportunidad de
acceder a cierto tipo de ropas o de modas, pero es importante entender el poder que tienen y la responsabilidad que tienen diseñadores y académicos, académicas y diseñadoras para movilizar estas estructuras de poder. In that sense, Dr. Barry, I would also ask you about the ways in which the fashion industry, especially because in academia, there's been a tradition of like critical thinking that has for a very long time been asking the fashion industry a lot of uncomfortable questions. It's only now starting to catch up, maybe. But in that sense, how can the fashion industry truly mobilize social justice? Estoy preguntando al doctor Ben Barry que cómo podemos pensar en una industria de la moda que realmente sea una movilizadora de la justicia social, porque si lo pensamos dentro del conocimiento académico, por muchos años y largamente se han generado unas posturas críticas que interpelan e incomodan a la industria, pero apenas ahora es que estamos empezando a ver esta necesidad de sincronizar estos dos mundos. Entonces, ¿cómo podemos realmente pensar en una industria que sea movilizadora de justicia social? I think there's two ways to advance social change, right? You can work within existing systems or you can work outside of them. And the work I do is certainly within the dominant fashion industry, within the dominant field of fashion education. And so I think the biggest mistake is not engaging with industry, not having dialogue, and not sharing and translating critical thinking to practice. And so my understanding is that the university is a place to explore and experiment and play with new ideas and new ideas that shift dominant systems. I think there's a place for industry to meet the university by engaging in these conversations. And I've seen this take shape in collaborative classes where industry work with classes in ways that aren't constrained by, say, the same constraints within a company, by coming into the classroom, by engaging, sharing resources and learning that can then, that innovation in the classroom, that thinking can then go back to industry. And while that happens, create real pathways for students from those classes to move into industry for jobs, careers, for advancement, and to bring that critical thinking with them. And so I think experimenting of what does that place look like to create dialogue is really important. So what we're doing in the fashion classroom and in fashion education isn't in a silo, but is in dialogue and in collaboration with industry of fashion. Okay. Existen dos maneras en las que el Dr. Barry concibe que se puede generar este cambio en las estructuras del poder dominante. Una es trabajar adentro de estos sistemas dominantes, como puede ser la industria, como puede ser la educación tradicional, y trabajar por fuera. En el caso de él, este trabajo se hace desde adentro del sistema. Y una de las cosas que considera el Dr. Ben Barry es que la universidad es un lugar o un espacio para experimentar, para jugar, para jugar con nuevas ideas. Entonces, una de las cosas, con respecto a cómo generar este encuentro entre industria y academia han sido, por ejemplo, algunas clases colaborativas donde personas de la industria pueden venir al aula de clase para de esa manera mirar cómo los estudiantes pueden visualizar cómo se ve esta intersección y este encuentro entre dos mundos, porque realmente lo ideal es que justamente lo que sucede en la clase o estas posturas más críticas puedan ser implementadas en la industria. Así que este tipo de experimentos colaborativos pueden ser una manera también de ver cómo se ve esa intersección y ese encuentro. Maybe I will ask you a last question so that the audience can ask you questions, because I think that would be more wonderful to see like what they want to ask you. But the last thing, I mean, I want to ask you like two like last things. One has to do with how the culture of inclusivity can actually be grounded in fashion schools.
And you have this beautiful wording in your manifesto where you say the purpose of fashion education and our purpose as fashion educators are not about teaching fashion for the fashion system that is, but for the fashion system as it should and must be. So I think that it's also about how this can be made possible in more practical terms. Lo último que le voy a preguntar al doctor Ben-Barry para cederle la palabra a ustedes, para que ustedes puedan hacerle preguntas, es cómo podemos aterrizar o fortalecer o articular una cultura de la inclusión en las escuelas de moda, en la educación de moda, y utilizo una frase que de él, citándolo, diciendo lo siguiente: el propósito de la educación de moda y nuestro propósito como educadores de moda no es sobre enseñar para un sistema de la moda que es, sino para un sistema de la moda como debe ser. I think fashion education is about world making. It's very much about saying, yes, there's problems with the current fashion industry, with the current field of fashion studies. It needs to change. But that fashion education is a site to imagine and develop practices to enact fashion as we want it to be. And that means everything we've talked about so far happening in the classroom. That means recognizing our limits as educators, that we know what we know and we don't know what we don't know. And how do we really ensure our role as a facilitator to really support students to share their knowledge of fashion from their lived experience, from their bodies, from their histories, and legitimize that as fashion knowledge so they can go out in the field and know that? And how do we create a fashion education system that is truly inclusive? And that means thinking critically about what I've talked about, hiring practices, thinking critically about having student groups to support students who have been marginalized from fashion education to be supported throughout their journeys, and ensuring that educators are constantly educated, right? I think you never stop learning. And so as we have these conversations like we're having today, how can that be a routine part of being an instructor, teacher, faculty member in our everyday life? So we have conversations around decolonization, around inclusion, around creating the classroom culture that can truly world make. Doctor Ben-Barry dice que la educación de moda también es una forma de crear y hacer el mundo, y es importante, por ejemplo, reconocer las experiencias encarnadas, vitales, plurales y diferentes de las personas que están siendo educadas en moda, de los estudiantes, para crear también significados distintos de lo que es el conocimiento de la moda. Una de las cosas que dice que me parece muy hermosa, en la que me veo profundamente reflejada, es que los educadores y las educadoras deben mantener también una posición de aprendices, de educarse constantemente y de entender que el conocimiento es limitado y llega hasta cierto punto y se acaba en cierta limitación, y la importancia también de generar este tipo de espacios constantes que permitan hablar de decolonización, que permitan hablar de inclusión, que nos permitan estar pensando críticamente y constantemente estos temas. Pero este tema de educadores también debemos estar constantemente educándonos, y cómo es importante legitimar las experiencias encarnadas y las experiencias diversas de los estudiantes. I'm gonna ask you some of the questions that we actually have from the audience. The first one is, decolonization has to be radical, or is it possible to achieve bridges between different ideologies? ¿La decolonización tiene que ser radical o es posible lograr puentes entre las ideologías distintas? That's a great question. I mean, I think when I think of decolonization, when I think of social justice, I think it is radical work where we need to build a new foundation, because to heed sort of Audre Lorde's famous metaphor, the house of fashion education is constructed on the premise of colonization, of whiteness, of thinness, of able-bodiedness.
And in order to create a new house, in order to create this new world, we need to rebuild the foundation. And so I do think it is radical. That doesn't mean excluding knowledge that exists, but it means decentering it in the rebuilding of that house. And so I think that is part of the building bridges, is it's not we're excluding to create a new hierarchy, but we're expanding. And that expansion starts with the rebuilding that isn't grounded in hierarchy. So it is radical, but there is also an important role to build bridges. Sí tiene que ser radical en tanto entendemos que la misma fundación de esa casa, que es la moda, y como citando un poco a Audre Lorde, sí está fundamentado, sí está cimentada en la blanquitud y en el colonialismo, en la explotación, y por ende sí tiene que haber una radicalidad en generar o cambiar o transformar los fundamentos de esa casa, pero eso no significa que eso no implica excluir conocimientos que ya existan ni jerarquizarlos, sino más bien precisamente es un proceso como de desjerarquización. Sí tiene que ser radical para generar nuevos cimientos, pero eso no significa que no haya el uso o la construcción de puentes entre unos entendimientos de la moda y otros. The second question is how to deal with decolonization, when you consider the constant impact of visual mass media messages that are still constructed in hegemonic ways. I think this is where working with students to develop a deep sense of critical thinking, to deconstruct these tropes, these stereotypes, these visual cues that are constantly in popular culture, and developing work where they can create new visual cultures, which many of them are already doing on Instagram, in our classes that present new ways of sharing knowledge about fashion and bodies. And so I think one of the ways we confront or we decolonize with these omnipresent Eurocentric media messages is to really work with students to be critical of them, be critical of the tropes, so that becomes part of their thinking and their practice. Una de las maneras más importantes para precisamente enfrentar estos mensajes, estos tropos, estos estereotipos hegemónicos, es sembrar en los estudiantes un pensamiento crítico que les permita cuestionarlos. Esto también lo que hace es, lo que explica que, por ejemplo, hay muchas formas ahora en que están teniendo muchas personas de presentar otro tipo de fórmulas corporales o estéticas en otros medios, pero es justamente la manera de entender críticamente estos estereotipos hegemónicos lo que puede hacer que las personas que están estudiando moda los puedan contrarrestar o los puedan contestar o los puedan disputar. Así que el pensamiento crítico es fundamental precisamente para desafiarlos y para mirarlos de otra manera. A third question, Dr. Barry. In the case of drag or underground fashion, how do you think it is possible to reflect the decolonization in these practices? I mean, I think it's, like how can you see decolonization in underground fashions or drag experiences? So I guess, one of the first things I want to say is I'm very mindful of my role in talking about decolonization as a white settler on indigenous land who is descendant of European immigrants. And so I think of my role as to access space because of the cisgender white male body I'm in, and that has given me power to move into the positions I've been able to occupy, to be heard and seen in a particular way, and to shift power. So folks who are doing the work of decolonization, whose families have always done the work of decolonization, can lead these conversations, and I can help support, amplify. And so I do want to say in the conversation of decolonization, I see my role as to access space, access power, so I can then make room for other people to move this conversation.
I'm going to Can I answer the translate second part this of it. Yeah. before? Es muy importante, el doctor Barry esclarece que él es muy consciente y muy responsable de su lugar y de la posición que tiene en el debate de la decolonización, porque entiende que el cuerpo blanco, cis, heteronormado que habita, le permite acceder a estos espacios para atraer a las personas cuya voz o cuyas actividades o cuyos activismos llevan muchos años haciendo el proyecto o practicando el proyecto de la decolonización. Esa es su tarea. Entonces es importante entender que hay una conciencia situada del lugar que ocupa en la conversación de lo decolonial, de la decolonialidad y la decolonización, y es justamente su propia postura, su propia subjetividad, su sujeto el que le permite acceder a estos espacios para poder apoyar a quienes realmente tienen que dar la voz en estos sitios, en estas discusiones, perdón. I think the part of the question is understanding that drag, for instance, is not a new Western construct, but that this idea, right, has existed in cultures long before, right? The idea of thinking of gender beyond the binary has existed long before. Thinking about disability in ways that don't see it in need of repair or broken or in search of a cure, that values the wisdom and creativity that comes from the disability experience. That has existed pre-colonization. And so part of, I think, the project of decolonizing is recognizing that the ways in which European knowledge has either taken ownership as the innovator or the invention, or the way they have framed it, is not true or not the only way of knowing, that this has existed in multiple forms since time immemorial. And so I think it's having these conversations around the body, around drag, around all of fashion practices that doesn't link the birth to Europe when it's not always, and that doesn't use the European frame to narrate how we come to understand different identities and bodies in the world, but recognizing the European frame is one of multiple. Es importante reconocer que el marco conceptual europeo, que de muchas maneras ha cooptado lo que son cuerpos legítimos o lo que son los significados de la moda, es importante entender que esas son definiciones singulares, y que gran parte de lo que hace también el proyecto de decolonización es entender que, por ejemplo, pensar el cuerpo, pensar el género por fuera del binario existe desde tiempos inmemoriales. Las prácticas que también, la imaginación o las experiencias encarnadas que puede generar un cuerpo que se percibe como deshabilitado o discapacitado, también son cosas que existen desde tiempos inmemoriales. Entonces es importante también recordar constantemente que las definiciones europeas, que los marcos conceptuales europeos son una versión de estas historias, son una versión de estas narrativas, y entender que no, es decir, también lo que ha hecho la narrativa europea en términos de marco donde definir, o en marco epistemológico, es asumirse como la gran verdad o la única definición, cuando realmente tenemos que entender que este tipo de conversaciones sobre la corporalidad, sus prácticas múltiples, existe desde tiempos inmemoriales, y eso también es importante en esa mirada decolonial. Another question is, I understand that fashion doesn't have an absolute truth. How to generate narrative practices or collaborations from the academy with the fashion industry? That's such an important question, because as we talked about earlier, right, creating that dialogue is critical. I think that in my practice, there's been two ways of doing this. First and foremost, it's thinking of companies that are interested in having this dialogue. Their practices don't have to be perfect. Their practices might not yet be aligned with this, but they are genuinely interested in having that conversation. And then I think it is about thinking about, and then I think it's about is it possible to partner in curriculum for a student project that works with that company, but in a way that doesn't just allow the company to provide resources to students or provide resources to the class, but that then is reciprocal in creating pathways for students from that class to work in that company.
and recognizing the knowledge and the wisdom that comes from folks who work in the fashion industry is real important knowledge, and exploring how that intersects with the freedom we might have in the classroom or with academic knowledge to shift. So often those conversations, and we talk about how can fashion further social justice, particularly by working in a dominant system, it is about understanding what is the knowledge of industry and how it works. How can what we do in the classroom and the knowledge from activists in the academy, how does it intersect with that? And where does that lead to pathways to making change? Una de las cosas importantes es, por ejemplo, y algo que ha sido parte de la práctica del Dr. Ben Barry, es sintonizarse con compañías, con empresas o con marcas que quieran tener estas conversaciones, que sean receptivas a estas conversaciones. Eso no significa que sus prácticas sean perfectas ni que estén completamente alineadas con estas visiones políticas, pero sí al menos que permitan o estén interesadas en tener la conversación. Y esto puede, por ejemplo, traducirse en generar alianzas entre estas empresas y, por ejemplo, estudiantes que tienen, donde se puede realizar un proyecto y ahí se puede conjuntar la sabiduría, el conocimiento que viene de trabajar en la academia con las posibilidades más imaginativas o más políticas que permiten los ejercicios en clase, que permite el conocimiento académico, que permite la actividad del activismo, etcétera. Pero este espíritu colaborador, por un lado, esta receptividad de ciertas empresas de por lo menos de participar en esta conversación, y además no solamente que estas empresas, por ejemplo, que decidan colaborar o generar alianza con un estudiante o con un estudiante, proporcionen recursos, sino que de alguna manera también puedan producir caminos para que estas personas jóvenes puedan trabajar en estas empresas y traer este tipo de conocimientos. And maybe one last question is the incidence of academic research enough to solve fashion's problems? I think a reframing of academic research is enough to solve fashion's problems. I think when we think of academic research that has a political purpose, I think when we think of academic research that engages in theory to enact practice and uses theory to enact action, and we think of roles for activists, an activist knowledge to play a role in research. And so I think research can drive change if we think of research as an action, and as we think of research as valuing knowledges that have maybe not been considered research and communities that have not been considered researchers in an authentic way. So I think just as we reframe what we do in the classroom, a reframing of research also can really move us forward. La misma reformulación de lo que entendemos como investigación puede ser una generadora del cambio, porque muchas veces el tipo de saberes o conocimientos situados de algunas comunidades o de algunos activismos no son consideradas formas de investigación, así que por un lado reformular lo que entendemos como investigación es una parte, pero también, como decía al comienzo el doctor Ben Barry, una investigación que tenga un propósito político también puede ser agente de cambio, pero es también la reformulación de lo que entendemos por investigación lo que también puede generar estas transformaciones, porque además revaloramos lo que significa el conocimiento legítimo. And one last question. This is the last question. How can we contribute to the decolonization process in fashion from our point of view as students and consumers in the world we're living? And how can we share this type of knowledge of the decolonization process with people who are interested in this study or this field? That's a huge question. That's a big question. It's a big question. I think a lot of it is thinking about how we engage and talk and practice fashion in our everyday life, right? I think as we talk to our friends, we talk to our families, we think about how we acquire clothes, how we wear clothes, how clothes connects us to people. I think it's about thinking about fashion as an everyday practice, as something we do every single day. How can we enact social justice? How can we decolonize through that?
And what are those everyday practices and conversations we have that make change? Because change begins even just by sharing our perspective and being in conversation with one other person. So I'm going to say it's about not thinking of fashion as this huge system, as this industry, but thinking of fashion as an everyday thing we all do. And how can those practices mirror forward that process of the decolonial project of inclusion and social justice? Esto tiene mucho que ver con no entender la moda como un gran sistema monolítico o grande, sino también como una práctica diaria. Y esas prácticas cotidianas sobre cómo hablamos sobre moda, cómo interactuamos con la moda, cómo consumimos moda, cómo usamos moda, es decir, la moda como una práctica cotidiana y esa concepción de la moda como una práctica de lo mundano, del día a día, es lo que también puede generar que se permitan estas dinámicas de decolonización en el día a día, en la micropráctica y en la microesfera. Yeah, well, the infraordinary, Perec, as Perec said, and as Edward is saying. But Dr. Barry, I want to thank you so deeply from the bottom of my heart. Your work is really steering a revolution, and as educators in Colombia and Latin America, it's an honor to have had you. Thank you so much for being so generous. I really can't wait to see what you're going to do at Parsons. It's very exciting. And thank you so much for being a pioneer and a revolutionary. Thank you. It's really an honor to be here and to join this conversation. And I'm just grateful to be in dialogue with you and with all the incredible work that's happening. Thank you. Le decía al Dr. Barry que le damos las gracias, ha sido un gran pionero, un revolucionario, y que nos emociona también mucho ver qué viene para Parsons bajo su liderazgo y bajo su mando, y darle las gracias por ser este faro y este pionero que busca que la moda sea un lugar para generar igualdad, equidad, inclusión y justicia social. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Barry. Y muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Un gran abrazo.